Alguien es rebelde cuando opone resistencia o se niega a obedecer. Entonces, ¿contra qué o contra quién debemos rebelarnos? ¿Será contra el ser o contra el ego? Y más importante, ¿contra quién venimos ejerciendo rebeldía? Cuando se dice psicológica, se refiere a que pertenece o se relaciona a la psicología. Y la psicología gnóstica se define como el estudio de los principios, leyes, hechos y consecuencias relacionados con la transformación radical y definitiva del hombre. Esa transformación radical y definitiva solo es posible mediante la rebeldía en nuestra propia psiquis. Dicha rebeldía la realizamos llevando la atención dinámica voluntariamente hacia esos pensamientos, sentimientos, intenciones y actos, es decir, llevar la atención a todos los procesos psíquicos, para poder autoobservarnos y descubrir los agregados psíquicos o yoes, para una vez descubiertos, proceder a la autoexploración, que consiste en aplicar la concentración y la meditación, y finalmente proceder a la eliminación de dichos yoes. Esto es definir qué yo o qué agregado psicológico se manifestó en nuestro interior y a qué ley pertenece. Por consiguiente, la rebeldía psicológica implica el trabajo sobre sí mismo y se fundamenta en la muerte del ego. Para ello, debemos sacar de su guarida al ego. ¿Y cuál es la guarida del ego? El lugar donde se esconden los yoes es la mente, y en diferentes niveles. ¿De dónde provienen los problemas del razonamiento? ¿Cómo podemos empezar a dejar de reaccionar mecánicamente? ¿Cuál es la forma de transformar el momento presente en que nos encontramos? ¿Cómo es que formamos nuestro destino? ¿Cómo operan las leyes cósmicas con la rebeldía? ¿Cómo se procesa el dominio de los elementales en la mente? Estas y otras preguntas vamos a abordar en este video sobre Primera Cámara 33, la rebeldía psicológica. Vamos a ingresar a este tema con el siguiente video. Adelante. 1785. En el Ducado de Brunswick se había instaurado la educación obligatoria y Carl Friedrich Gauss aprendió enseguida que, en ocasiones, es mejor estar callado. ¡Te voy a enseñar de una vez por todas a no molestar al maestro con preguntas tontas! ¡Siéntate! Uno más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 y siguiendo de esta forma hasta llegar a 100. Y pobre del que me moleste antes de tener la solución.
Gauss, ¿te rindes? Ya lo diré, va a llevar una buena tunda. ¿De dónde has sacado esto? Bueno, nos ha pedido que sumáramos todos los números del 1 al 100. Uno más 100 da 101. 2 más 99 da 101. 3 más 98 da 101. Siempre da 101. Y eso se puede hacer 50 veces. 50 veces 101 da 5050. Gauss, al rincón. En silencio y te quedas hasta el final. Pero si yo solo... ¿Me contestas? Dios lo ve todo. Ya lo sabes. Sí. Ven aquí. Bajo palabra de honor. ¿Has hecho esto tú solo? No era difícil, solo había que sumar todos los números. Has usado la fórmula de la progresión geométrica. Alta aritmética. Llévatelo y examínalo. El profesor Budnar, ¿quién lo iba a pensar?, era matemático. Había publicado tratados, y un glorioso día, Immanuel Kant se dignó a contestar una de sus cartas. Pero por falta de aplicación y voluntad, solo era maestro de escuela. Tenga. Mi padre no puede pagarlo. Gauss, de ahora en adelante podrás llevarte más libros a casa. Y no los pagarás. Pero cuidado, una mancha, una esquina doblada o una página rota, y te daré tal paliza que hasta el mismísimo Dios se apiadará de ti. Vete. Ya viene. ¿Dónde está? Mira, ¿la quieres acariciar? No. ¿Cómo lo has calculado tú solo, Carl? Es muy fácil. Es cuestión de mirarlo desde la distancia y el problema se resuelve solo. Yo, cuando hago eso, lo veo todo más pequeño. Lógico, Johanna. ¡Dejadle en paz! ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Qué ha dicho el duque? Le han concedido la beca. Sí, Tonterías, te necesito aquí. yo quiero estudiar, papá. ¡Te voy a... ¡No! En la cabeza no. Ahora pertenece al duque de Brunswick. No puede estropearla. Maldita sea. Este país se hunde. Ahora los niños hacen lo que quieren. Y encima les dan becas. Esto no... Parece que ahora estudiarás, Carl. Y también nos abandonarás. Nunca. Ya lo verás. Me quedaré siempre contigo. En esta casa siempre, de verdad, siempre. Sí, ahora vete arriba. La rebeldía psicológica se inicia cuando nosotros comenzamos a dejar de reaccionar en la forma en que siempre lo hacemos, es decir, mecánicamente, en forma repetitiva, ya sea con cólera, con enojo, con violencia, con insulto, con odio, con crítica, con desprecio, etc. Dejar las reacciones mecánicas implica que debemos realizar el trabajo sobre sí mismos hasta aprender a transformar el momento presente en que nos encontramos. Para ello, primero debemos aprender a vivir de instante en instante en el presente, atentos, observándonos en recuerdo de sí. Es decir, la rebeldía psicológica es ingresar a un camino de desarrollo de la conciencia. Es por ello que la rebeldía psicológica implica ser revolucionario. Esto es cambiar
todo lo que ha sido establecido por el ego y la falsa educación en la personalidad. En el fragmento que hemos visto sobre Gauss, es interesante que siempre él dice la verdad y por consiguiente recibe. Bueno, además de castigos, recibe inteligencia que le permite ver la realidad de las leyes de la naturaleza, a pesar de un entorno no favorable. Por otro lado, cuanto más mentira, nos iremos desconectando cada vez más de la conciencia, de la esencia y del ser, y por consiguiente caeremos en la mitomanía. La clase anterior justamente hemos visto algunas de las consecuencias de la desconexión con nuestro real ser interior, de ese olvido de nuestro íntimo, de nuestro real ser, como son, por ejemplo, el chisme, la difamación, el fanatismo, y que cuando se anteponen los caprichos a la hora de trasladar la gnosis, el resultado es mayor desorden en la psiquis de las personas, por lo que siempre el traslado de la doctrina debe tener la característica de ordenar nuestra psiquis. Por ejemplo, si nos dedicamos a la religión, terminamos fanáticos o creyentes, y si solo nos dedicamos a la ciencia, terminaremos escépticos. La ciencia religiosa o la religión científica nos hace ser revolucionarios, personas responsables, porque se realiza el estudio y la aplicación de las leyes y sus principios, lo que nos hace ingresar a la responsabilidad por nuestra propia vida y sobre todo nos aleja de la mitomanía, que es una tendencia grave en los estudios esotéricos, porque no hay nada más efectivo como comprender las leyes para estar continuamente ubicados. Justamente los problemas de la razón, es decir, el desequilibrio mental que ya cada uno tiene, viene a profundizarse y agravarse en las escuelas de tipo esotérico. Es muy triste esta tremenda contradicción de que luego del paso por las escuelas esotéricas o pseudoesotéricas, sus participantes terminen siendo mitómanos y rebeldes contra el ser, todo lo opuesto a lo que debiera ser. La rebeldía psicológica permite desarrollar justamente el discernimiento y con ello podremos ir en contra de todo lo establecido por el ego. Por ejemplo, si el ego busca desorden, el ser buscará orden. Si el ego busca chisme, el ser buscará respetar el fuero interno de las personas o su espacio interior. Si el ego busca calumniar, el ser buscará la autocrítica y así sucesivamente. Ya hemos visto anteriormente que todo el psiquismo inferior pertenece al alma animal y no es mediante la evolución que el discernimiento, la conciencia o el alma pueden llegar a un autodesarrollo. Es solo por el camino de la revolución de la conciencia, que viene a ser ese camino angosto, estrecho y difícil que nos mostró el Maestro Jesús el Cristo, y que para recorrerlo verdaderamente necesitamos convertirnos en revolucionarios de la conciencia. Si el íntimo no forma conflictos, ¿por qué estamos obligados a sufrir? Nosotros mismos somos los creadores de nuestros destinos. Uno debe aprender a manejar el órgano sexual del verbo y comprender la responsabilidad de la palabra, que está íntimamente relacionada con los 4 elementos de la naturaleza. Veamos al respecto el siguiente fragmento de película. Pedro de Bernadone, esto no puede ser. ¿Cómo os atrevéis a molestarnos cuando estamos a mitad de nuestros rezos? ¿Qué es lo que os pasa? ¿Habéis perdido la razón? No es culpa mía, eminencia. Es de él, de este lunático. Sí. Es mía. Mi alma está en vuestras manos. ¿Que estáis tratando de causar problemas? ¿Es eso lo que pretendéis? ¿Acaso se trata de un diabólico plan para arrebatarle a la Iglesia su poder? Eso no es nada comparado con lo que me ha hecho a mí. Eminencia, solo Dios sabe que siempre le he dado lo mejor.
Lo he educado bien, lo he vestido. Preguntad a todos, ellos os lo dirán. No se ha privado de nada desde el día en que nació. Pero hoy ha tirado todos mis objetos de valor por la ventana. E incluso ha abierto mis arcas. Y le ha dado su contenido a bribones como él, que ni siquiera saben hablar. Años de duro trabajo y grandes sacrificios. Tirados por la ventana. Bien, ¿qué contestáis a estas acusaciones? Sin duda sois lo bastante inteligente para comprender que la Santa Madre Iglesia debe castigar a aquellos que trastornan el orden establecido. Un hombre como vos es una amenaza para la sociedad. O bien es un criminal o alguien que busca la luz. Alguien en la oscuridad. Yo estaba en la oscuridad, pero el hermano Sol iluminó mi alma. Y ahora puedo ver con claridad, igual que vos, el día que escogisteis los sagrados hábitos que lleváis. ¿Acaso pretendéis que Dios os llame? ¿A mí? No. No lo merezco. Entonces, ¿qué es lo que deseáis? Yo quiero ser feliz. Quiero vivir como los pájaros en el cielo. Quiero experimentar la libertad y la pureza que ellos experimentan. Lo demás no vale nada para mí. Nada, creedme. Si el objeto de la vida consiste en este frío ajetreo con el que llenamos nuestros días, entonces no es para mí. Debe haber algo mejor. Tiene que haberlo. El hombre es espíritu. Tiene alma. Y eso es lo que yo quiero recobrar. Mi alma. Quiero vivir. Quiero vivir en los campos, caminar por las colinas, trepar a los árboles, nadar en los ríos. Quiero poder sentir la firmeza de la tierra bajo mis pies, sin zapatos, sin posesiones, sin aquellas sombras que llamamos criados. Quiero ser un mendigo. Sí, un mendigo. Cristo fue un mendigo. Y sus santos apóstoles también. Sí, quiero ser tan libre como ellos. Pero, eminencia, incluso los mendigos respetan a sus padres. Yo he dejado de ser tu hijo. ¿Qué? Lo que ha nacido de la carne es carne. Lo que ha nacido del espíritu es espíritu. Yo he vuelto a nacer ahora. Padre, te devuelvo todo lo que te pertenece. Tus vestidos, tus posesiones. Tu nombre también. No hay más padres. No hay más hijos. Y todo aquel que haya dejado su casa, o hermanos, o hermanas, o padres, o madres, o hijos, o campos, por el amor de nuestro Divino Padre,
recibirá 100 veces más en la vida venidera. ¡Cubridlo! ¡Cubridlo! El verdadero objetivo de la vida es la felicidad, pero como no la tenemos conceptualizada, sino como pureza, como inteligencia, como la posibilidad de recibir de la divinidad y la posibilidad de corregir errores, en especial aquellos referidos al sexo, cuando dice el hermano Sol me ha iluminado, es el Cristo quien nos saca de las tinieblas y del sufrimiento. Es interesante ver cómo funciona la ley de herencia biológica, que se traslada a los descendientes a través de la genética y también vía la forma de vida a través de los hábitos, y que si no están de acuerdo con el cambio del nivel de ser, se convierte en enemigo. Cada vez que venimos, según nuestro comportamiento de la vida anterior, será ese nuestro destino. Si no cambiamos, estamos destinados a repetir el error. El error que hicimos ayer lo haremos hoy y lo repetiremos mañana. Por consiguiente, cada vez caeremos con mayor impacto para nuestra propia conciencia. Así que mientras no trabajemos sobre sí mismos, no lograremos cambiar de nivel de ser. Todo cambio del nivel del ser es netamente revolucionario. Por consiguiente, cada vez caeremos con un mayor impacto para nuestra propia conciencia. Así que mientras no trabajemos sobre sí mismos, no lograremos cambiar de nivel del ser, ya que todo cambio del ser es de tipo revolucionario. El paso de un nivel de ser a otro superior implica dejar las cosas que ahora son importantes para nosotros. Ya vimos en el fragmento de la película sobre Francisco. En la gnosis, por ejemplo, se dice sobre la exactitud de la palabra, que por ejemplo se manifiesta cuando nosotros nos comprometemos a algo, pues debemos cumplirlo así con exactitud. También la palabra puede generar grandes conflictos y problemas, o puede apaciguar o puede equilibrar a las personas que están en desequilibrio. En la palabra hay energía, hay fuego, también hay agua en los vapores, en las diversas formas. También hay aire en las diversas vibraciones, en el sonido, y hay tierra cuando hay la conformación de los órganos fonadores para pronunciar determinado sonido. Asimismo, como están dentro de nosotros, también están fuera. Y así como el elemento fuego, por ejemplo, se propaga en un campo de árboles o de plantas que están secos, se propaga muy rápido, así dentro de nosotros mismos la cólera de otra persona puede propagarse si no estamos atentos. Y si por ejemplo escala de una palabra a una agresión o a de repente a estados de violencia, eso pasará a formar parte de nuestro destino. Por eso es necesario transformar el momento presente en que nos encontramos y salir de la mecanicidad. ¿Cómo operan las leyes cósmicas con la rebeldía psicológica? Sacrificar el dolor es la clave más extraordinaria que hay para ir logrando el despertar de la conciencia. Cada vez que uno sacrifica un sufrimiento, se acrecienta la conciencia y se adquiere mayor fortaleza psicológica. Sacrificar el dolor implica que hemos logrado transformar el momento presente y hemos logrado salir de la autocompasión, de la autoconsideración y del orgullo. Esa transformación del momento presente permite pequeños despertares que nos haría actuar cada vez más con mayor lucidez, que tal vez los demás verán como locura. Por eso las Sagradas Escrituras mencionan: pero el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios
porque le son locura y no las puede comprender. Se han de discernir espiritualmente. Y también nos menciona, porque a los ojos de Dios la sabiduría de este mundo es locura. Si por ejemplo perdemos una gran cantidad de dinero, ¿qué pasaría con nosotros? Nos llenamos de tristeza, de preocupación, de intranquilidad, de cólera, de emociones negativas, etc. Muy diferente sería que nosotros ingresáramos a reflexión, al recuerdo de sí, que no nos identifiquemos con el problema. Para nosotros poder transformar el momento presente es difícil, porque la mayoría de las situaciones normalmente nos sobrepasan y reaccionamos instantáneamente. Y esa reacción es una caída y por consiguiente se pierde energía, ya sea de tipo mental, física, emocional, etc. Por esta razón, se nos ha entregado la técnica de la retrospección y si persistimos en la retrospección, ella nos llevará a transformar el momento presente a cabalidad. De otra forma, solo será algo así como reprimir el error. Y el problema de reprimir es que uno puede llegar a un punto o a un tope en el cual, llegado ese tope, saltará con una fuerza brutal. Es decir, se produce algo así parecido como lo que ocurre con un resorte. Nosotros lo vamos comprimiendo y si lo soltamos, salta con mucha fuerza. ¿Cuántas personas hay que han intentado dejar algún vicio y lo que pasa es que solamente se reprimió y cuando llegó el tope dieron rienda suelta al vicio? Y así podría ocurrir con nosotros, con cualquier defecto psicológico. Las reacciones mecánicas nosotros las podemos transformar mediante tres cosas. Primera, la confrontación lógica o discernimiento. Si perdimos dinero, pues reflexionar que nosotros podríamos haber perdido nuestro cuerpo físico, nuestra vida, o si podríamos haber perdido mucho más, por ejemplo, en un sismo, etc. Entonces, todo pasa, todo es ilusorio, y así deberíamos de reflexionar. La segunda es la autorreflexión íntima del ser, lo cual implica estados de profunda meditación en los cuales se entra en contacto con la esencia para poder resolver cualquier problema y sobre todo nos hace comprender nuestro comportamiento, que nuestra actitud es errónea o en qué consistió el error. Y el tercer punto son el conocimiento de las leyes, ya que a través de ellas nosotros podemos discernir o identificar el error. Por eso es que se menciona que la rebeldía psicológica implica cambiar esas reacciones mecánicas y esto nos conduce a un cambio en nuestro nivel del ser. Es decir, la rebeldía psicológica es lo que permite que cambiemos de nivel del ser y a mayor nivel del ser estaremos regidos por menor cantidad de leyes. Ahora podemos entender lo maravilloso de la retrospección, ya que es con la retrospección que logramos sentar las leyes que nos rigen en cada nivel del ser y la forma de salir de los principios a los cuales estamos encadenados y sobre todo, cómo romper con ese encadenamiento. Esa es la verdadera liberación. ¿Cómo se procesa el dominio de los elementales en las mentes? En eso de la transmutación sexual y el Sahaja Maituna existe sacrificio espantoso y auténtica rebeldía psicológica, mejor dijéramos, insurrección contra la herencia biológica. La transmutación sexual en pareja, dentro de los matrimonios legítimamente constituidos, exige que la pareja en cuestión ingrese a este tipo de trabajo previa meditación, ya que en dichos trabajos la mente no debe intervenir. El comportamiento que tenemos respecto al sexo determina la herencia biológica de existencias futuras y se hace necesario la transformación del momento también mediante la concentración y la meditación. Aquí en el gráfico tenemos que la rebeldía psicológica consiste en llevar la atención a nuestro interior, poder descubrir, es decir, poder luego realizar la retrospección, la comprensión y meditar para poder observar y comprender
nuestros propios agregados psicológicos en otros niveles de la mente, y cuando lo hayamos comprendido en integridad, suplicar a la Madre Divina que lo elimine. Todo esto se produce en nuestro espacio interior. La falsa personalidad es producto de la falsa educación. Frente a ello, todos nosotros, es decir, la humanidad, nos volvemos o conformistas con lo establecido o rebeldes reaccionarios. Significa que existen dos tipos de rebeldía: la rebeldía reaccionaria y la rebeldía psicológica. La rebeldía reaccionaria es cuando alguien quiere cambiar algo mediante el autoritarismo y la violencia e imponer sus caprichos. Entonces, entre esos dos opuestos, conformismo y rebeldía reaccionaria, en el medio está la rebeldía psicológica o rebeldía de la inteligencia, que implica romper con el miedo, con el temor a la vida, el temor a la muerte, el temor a salir de las costumbres, de los hábitos y de los vicios. Asimismo, romper con los dictados y prejuicios de la sociedad decadente. Cada vez que logramos transformar el momento presente, evitando la reacción, se ingresa al magnetismo de tipo humano o ley del Fulasnitaniano, que rige a los hombres verdaderos, y salir del magnetismo, diríamos, animal, que nos ingresa a la ley de Itoclanos. Al decir tú y yo, se refiere a los yoes en ambas personas, que están en interacción, y cuya guarida es la mente, y que de ella devienen todos los problemas que ocasionan dolor. Así como se piensa, se siente y se actúa. Por eso es que se tiene registro en la doctrina gnóstica, desde la época de Jesús el Cristo, que se pide en nosotros cambiar la forma de pensar. Como conclusión diremos que la rebeldía psicológica consiste en llevar el trabajo sobre sí mismo hasta el punto en que logremos transformar el momento presente en que nos encontramos, quitándole el alimento al ego, y esto implica bajar. Cuando uno baja no hay daño. Cuando uno cae sí hay daño, sobre todo para nosotros mismos. Esa es la gran diferencia entre caer y bajar. Bajar para nosotros es un acto nuevo. La rebeldía psicológica se inicia con la atención, se consolida con la observación y la retrospección, se profundiza con la meditación para comprender y descubrir yoes en los diversos niveles profundos de la mente, y se logra vencer el sistema establecido por el ego gracias a la eliminación que realiza nuestra Madre Divina de todos los yoes que previamente hayamos comprendido. Eso es todo por ahora. Vamos a la práctica. Nos ubicamos en una posición cómoda, de preferencia sentados. Columna vertebral lo más vertical posible. Llevemos la atención a nuestro interior y observemos nuestro estado de ánimo. Vamos a iniciar realizando respiraciones lentas y profundas, imaginando que una hermosa luz azul brillante ingresa a cada punto de nuestro cuerpo. Nos llena de paz, armonía, tranquilidad, serenidad y salud. Inhalamos paz, armonía, salud. Retenemos, llevando más hondo, más profundo la luz azul brillante. Exhalamos soltando, relajando y distensionando. Inhalamos.
Retenemos. Exhalamos. Una vez más, inhalamos. Retenemos. Exhalamos. Dejemos ahora que nuestro cuerpo respire de manera natural, sin intervención nuestra. Llevemos la atención al corazón y vamos a imaginar una esfera muy brillante de color blanco dentro de nuestro corazón. Y vamos a orar a nuestra Madre Divina para que nos oriente, nos ayude y nos guíe en esta práctica. Seguidamente llevemos la atención a nuestros órganos sexuales y los vamos a visualizar como dos lagos de fuego, uno de color azul muy intenso y el otro de color rojo, desde los cuales suben en forma de 8 vapores hasta el cerebro y luego al corazón, en forma de energía. Inhalamos Ham. Sa. 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 Suficiente. Visualicemos ahora una esfera de luz blanca detrás de nuestro entrecejo,
justo en medio de nuestra cabeza. Visualizando y sintiendo esta esfera de luz muy brillante, vamos a pronunciar el mantra Aum. Inhalamos. Muy bien, seguidamente vamos a cuestionar a la mente. Nos responda el profundo significado de la siguiente frase. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo.
paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo. Bien, a continuación observemos muy atentos cada movimiento de nuestra mente. Le pondremos lo opuesto y buscaremos la síntesis. Hagámoslo. Bien, suficiente. Manteniendo ese estado de relajación y tranquilidad, vamos a levantarnos suavemente para ubicarnos en la runa Os. Primera posición, manos en forma paralela hacia la izquierda, inhalando. Segunda posición, unimos las puntas de los dedos de las manos sobre la cabeza, retenemos. Tercera posición, abrimos las piernas hacia los costados,
manos sobre la cintura y pronunciamos Nuevamente, primera posición, manos en forma paralela hacia la izquierda, inhalando. Segunda posición, unimos las puntas de los dedos de las manos sobre la cabeza, retenemos. Tercera posición, abrimos las piernas hacia los costados, manos sobre la cintura y pronunciamos Nuevamente, primera posición, manos en forma paralela hacia la izquierda, inhalando. Segunda posición, unimos las puntas de los dedos de las manos sobre la cabeza, retenemos. Tercera posición, abrimos las piernas hacia los costados, manos sobre la cintura y pronunciamos Suficiente, cruzamos los brazos sobre el pecho, brazo derecho encima del brazo izquierdo sobre nuestro pecho. Y en actitud de oración nos dirigimos a nuestro ser interno agradeciendo la oportunidad del día de hoy. Muy bien, nos ubicamos en la posición de la runa Sikh. Con el dedo índice de la mano derecha trazamos en forma de rayo la runa Sikh. Inhalamos. Paz inverencial. Eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias. Hasta la próxima.